doctor Padilla, para mí un gusto tenerlo en esta tarde y muchas gracias por contar con nosotros. Buen día con todos, doctor Yumiwano, un gusto participar en este evento. Lo siento, no puedo oír. ¿Es lo mismo para todo? ¿No puedo oír bien? Okay, trata otra vez, ¿Escucha? Pablo. Mejor. Prueba otra vez, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ok. Ok, bueno, gracias. Buen día con todos. Doctor Yumiwano, un gusto participar con ustedes. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es la nutrición, ¿no es cierto? Permítanme compartir la pantalla. Muy bien. Ok, me presento. Mi nombre es Pablo Maldonado Padilla. Yo soy médico familiar, nutriólogo, docente universitario en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Hemos trabajado con el doctor Yumiwano en la parte nutricional de los pacientes con Parkinson. He tratado de hacer la charla un poco más gráfica, más sencilla. Es importante que la nutrición entre por los ojos y llegue al corazón, ¿no es cierto?, de nuestros pacientes con Parkinson, y así lo haremos. Entendiendo que la enfermedad de Parkinson es un proceso crónico y progresivo, y que sabemos que aumenta con la edad, y que no solamente es un trastorno motor, sino va más allá, es neuropsiquiátrico y tiene sintomatología no motora incluso, y que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Hay que saber también que la prevalencia en la población general mundial mayor de 40 años desde el 0,3% y, como había dicho, aumenta con la edad. Y en el mundo hay 6 millones de personas con enfermedad de Parkinson aproximadamente. La incidencia en Ecuador afecta al más del 1% de los pacientes mayores de 61 años. Estos datos epidemiológicos generales son importantes para conocer que estamos tratando con una enfermedad muy frecuente, muy importante y que debemos manejarla integralmente. Como todos sabemos, y nos hemos involucrado en esto, tenemos varias sintomatologías. Y como había dicho previamente, no solamente la sintomatología es motora, ¿no es cierto?, sino que va más allá. Tenemos los trastornos motores, la inestabilidad, dificultad para la deglución, la salivación excesiva o cialorrea, la disminución del olfato, del gusto, del sentido del gusto, el estreñimiento y otras como disfunciones cognitivas, psicosis, trastornos del sueño, trastornos del ánimo, fatiga. ¿Por qué nombro estos síntomas? Porque así como son importantes los síntomas o la sintomatología motora, los otros síntomas nos ayudan a manejar integralmente al paciente y hacer con un grupo multidisciplinario una atención adecuada al mismo. Y además estos síntomas limitan un poco el tema nutricional, convirtiendo a todos estos pacientes crónicos con un riesgo de mala nutrición importante y obviamente una pérdida de peso posterior. Si reconocemos a tiempo todas estas limitaciones, podemos actuar de la mejor manera, evitando una pérdida ósea y muscular en la parte nutricional y metabólica. Sabemos que toda esta sintomatología desgasta mucho al paciente por las altas demandas metabólicas, por esta sintomatología florida y
Si no la detectamos, podemos tener un riesgo metabólico general. Así como digo que hay muchos síntomas, el manejo debe ser integral y uno de ellos es la nutrición. Como había dicho previamente, voy a ser un poco más gráfico con el tema, más corto, más conciso, para que a nuestros pacientes puedan adaptar a su dieta y a su vida general la nutrición. Este gráfico es muy bonito, es muy fácil, es un poco el resumen de lo que pasa con las enfermedades crónicas, entre ellas el Parkinson. ¿Qué nos indica este gráfico? Nos indica que la nutrición, bueno, ha habido muchos estudios limitados, muchos de ellos que no nos han dejado evidenciar más allá, podríamos dar a nuestros pacientes, pero de los pocos estudios se resume este gráfico, el cual a un lado vemos que hay alimentos que producen neurodegeneración, ¿no es cierto? Trastorno ¿Qué pasó? Doctor Padilla, se ha ido el audio. Tal vez es internet. Espera un minuto, espera. A veces, ok, ella está desconectado, pero probablemente Carlos va a regresar y esperamos, ok. Ahora es un digital coffee break. Ya, un coffee break de 2 minutos, ¿no? Sí. Bueno, cuando culmine la conferencia, pues habrá que editar esta parte. Sí, sí. Oh, tal vez podemos empezar el Congo. Sí, también, mientras se vaya conectando. No, a ver, yo creo que ya se está conectando el doctor Maldonado. Está aquí. A ver qué dice. ¿Está comunicando con él? Es que hay, en la parte inferior estaba él. A ver. Ok, no hay prisa. Con tiempo va a conectar. Bueno, esperemos que se conecte pronto el doctor Maldonado. Como introduciendo, ¿no? Para que, por ejemplo, vayamos tomando en cuenta las partes más principales de la conferencia del día de hoy. Ok, ya está, Carlos. Ya está. Con permiso, Carlos. Con permiso. Qué pena, no sé qué pasó, se desconectó. Bueno, lo que les decía, por temas de tiempo, es que tenemos este gráfico importante donde a un lado está la neuroprotección, que es lo que nos interesa en el tema de alimentación, con todos los grupos importantes que se han demostrado de una u otra manera, dan efectos positivos en la sintomatología del Parkinson. Y en la mitad tenemos aquellos que no se han demostrado todavía científicamente, pero pueden ayudar de una u otra manera. Y obviamente al lado izquierdo tenemos aquellos alimentos que producen una neurodegeneración, sobre todo. Muy bien. Así como tenemos muchos grupos que se han estudiado, otros no tanto, lo que sí sabemos es que hay una dieta o un plan dietético importante que nos ayuda en general a mejorar la sintomatología. Es la dieta DASH, ¿no es cierto? La famosa dieta DASH que ya tiene algún tiempo de estudio y que ha mejorado no solamente el Parkinson, sino otras enfermedades como el Alzheimer, como
la hipertensión, donde es muy practicada este tipo de dieta, y por facilidad vamos a hacerla más gráfica, como había dicho, ¿no es cierto? ¿Qué es la dieta DASH entonces para nuestros pacientes? Es una dieta rica, es una dieta mediterránea, primeramente, ¿no es cierto? El doctor Carlitos aquí nos puede fácilmente eh, decir las bondades de este tipo de dieta. Eh, ¿Por qué es importante? Porque es una dieta mediterránea, porque es una dieta rica en vegetales, rica en frutas, ¿sí? En aceites esenciales importantes, ¿sí? Equilibrada, es una dieta suficiente, es una dieta cargada mucho de nutrientes, micronutrientes, macronutrientes, perdón, que tienen muchas bondades. Como habíamos visto en el gráfico, la dieta DASH o la dieta mediterránea contiene todos estos elementos importantes de neuroprotección, que tienen mucho omega 3, ¿sí? Muchos vegetales, muchas frutas, carotenoides, genisteína, el té que había nombrado en una de las charlas previas, ¿sí? La cafeína, además, y el resveratrol, ¿no es cierto? Que son algunas importantes micro y macronutrientes. Entonces, la dieta DASH, ¿cómo lo hacemos para que sea mucho más importante? Tiene que ser una dieta, primero, sana, rica en vegetales, en frutas, como les había nombrado, y tiene que, deben los pacientes tratar de que esta dieta sea lo más natural posible, usando alimentos de primer orden, ¿sí? Frescos en general y que sea equilibrado. No solamente estos vegetales, estas frutas, estos componentes importantes nos aportan omegas o grasas saludables, como por ejemplo el aceite de aguacate, el aceite de oliva, debe ir incluido en la dieta. Hay un aceite muy importante acá en nuestro país, en nuestro territorio, que es el aceite de Sacha Inchi, ¿sí? Que es una semilla oriental importante que está saliendo a la luz nutricional por todos sus aportes de omega 3. También nos aporta estos alimentos muchas vitaminas, ¿no es cierto? Como habíamos visto en el gráfico, en donde tenemos vitamina C, vitamina D, vitamina E, obviamente no han sido demostradas, pero ayudan en la alimentación general, en el metabolismo general y tienen bastantes antioxidantes o esta función antioxidante que es importante para la alimentación en pacientes crónicos. Estos flavonoides o estas sustancias que encontramos en estas frutas, en estos vegetales, son antioxidantes importantes que nos ayudan a reducir estos elementos nocivos que generalmente tenemos en exceso por una dieta desequilibrada y no bien estudiada. Ahora, la dieta DAS también, o esta dieta mediterránea también nos debe aportar una gran cantidad de fibra, en donde la debemos consumir en un porcentaje de aproximadamente hasta 30 gramos al día, y eso la conseguimos de diferentes fuentes alimentarias como la chía, la avena, los cereales en general, las pasas, la linaza,
Uh-oh, parece otro coffee break. Ok, como antes, esperamos, Carlos, ok. Sí, sí, yo creo que esperamos, Ok. está todavía en time, ¿no? O estamos atrasados, no, estamos en tiempo todavía. Sí, estoy tomando demasiado café, estoy temblando. Los Ya, no va a regresar. Bueno, a ver si va. Como les decía anteriormente, o sea, lo importante de estos talleres es que vayamos tomando en cuenta, ¿no? O sea, tanto la parte clínica, la parte fisiológica, la parte nutricional y también la parte psicológica que vendrá en los próximos talleres. O sea, ¿cuál es el objetivo principal de estas conferencias, de estos talleres? Es que las personas que llevan o que cumplen con todo esto llegarán a tomar conciencia de cuán importante es el manejo integral de este tipo de pacientes, ¿no? Y cuán importante es también hacer que los pacientes se sientan parte de ese manejo, parte de ese tratamiento, o sea, no sean solamente tomados como referencia, como un objeto. Yo quisiera que en la parte final vayamos abordando bastantes temas acerca de lo que es la genética en el Parkinson, que es uno de los puntos esenciales en esta conferencia. Mientras llega el doctor Maldonado, podemos hablar, por ejemplo, está Anita Arroyo, que nos hablaba acerca del día a día de un paciente con enfermo de Parkinson. Es, por ejemplo, cuán dificultoso o cuán cuantioso es el mantener a un paciente con enfermedad de Parkinson. O sea, nosotros solamente hablamos de que un paciente con enfermedad de Parkinson tiene que valorarse, o sea, tiene que ser tratado por un médico especialista, y una consulta de un médico especialista, como mínimo en Ecuador está costando aproximadamente de 50 a 150 dólares. Es un rango de, hay profesionales que cobran 50, otros 70, 100, pero llegan incluso hasta 150 dólares americanos. Ahora, un paciente con Parkinson, durante las primeras sesiones clínicas, durante el proceso de diagnóstico, necesariamente tiene una consulta, como mínimo una consulta anual, mensual. Entonces estamos hablando de que al mes ya estamos subiendo más o menos un promedio de 100 dólares, pero si ese paciente empieza a tomar medicación, ya son 2 consultas a la semana. Entonces ya después de los 6 meses de que el paciente esté completamente estabilizado con el tratamiento, con el manejo de rehabilitación, estamos hablando de que cada trimestre tendría como mínimo una consulta, ¿no? Una consulta trimestral. Ese paciente ya va a gastarse en promedio 100 dólares solo en el médico especialista. Ahora, una vez que eso, tendrá que tomar medicación, y la mayor parte de veces la medicación que se les pone no es una medicación única, es una medicación combinada. Puede ser la levodopa con un adyuvante o un adyuvante sin más con otro, pero, o sea, el precio promedio de esa medicación, digamos, en este caso la carbidopa, levodopa, una caja de 28 está aproximadamente entre 18 dólares, creo, 18, 20 dólares, una caja de 28 tabletas. Veamos, por ejemplo, si ese paciente toma en un promedio de 3, 4 tabletas al día de la levodopa, estamos hablando de que ese paciente utilizaría aproximadamente 3 cajas al mes. Eso quiere decir que sería aproximadamente, solamente en levodopa se le iría al paciente casi 56 a 60 dólares. Además de eso, una medicación adyuvante, de entre ellos el más barato es la selegilina. Pero no todos los pacientes pueden tomar por un sinnúmero de efectos secundarios que pueden producir, y dentro de ellos, por ejemplo, la hipersensibilidad y la alteración del sueño. Entonces, si ponemos la selegilina, que se puede tomar una tableta de 5 miligramos al día, pongámosle un precio de 10, 15 dólares la cajita,
son 30, entonces ya subimos también ese precio a eso, pero pongamos que un paciente no tome la seligilina, que tome el pramipexol o que se tome la razagilina, que es un desarrollo de aparte de la seligilina. Estamos hablando de que cada uno ya está costando una cajita, ya subimos a $30. Entonces, una persona en promedio, solamente en medicación, está gastando sobre los 120 a $150 mensuales, pero solamente en medicación. Entonces, pero hay pacientes que, por ejemplo, no responden a esa medicación y hay que subirles al Estalevo, y el Estalevo ya tiene un costo todavía mucho más alto, ¿no? Una caja de 30 tabletas está aproximadamente de entre $49 a $70, dependiendo el dosaje de la medicación. Entonces, como el paciente utiliza 3 cajas, entonces solamente en el Estalevo ya estaríamos hablando de $120. Entonces, si nosotros vamos sumando cada uno de ellos, porque además el paciente con Parkinson tendrá también otras enfermedades y hay que ver todavía la otra cantidad de medicación. Ahora, ese paciente con Parkinson tiene que hacer rehabilitación para mantenerse en forma. Entonces, probablemente no todos los días se vaya a hacerse la rehabilitación, pero como mínimo sí sería bueno de que a la semana o cada 15 días se haga 2 o 3 días de rehabilitación para que vaya manteniéndose en forma, que vaya conociendo el tipo de movimiento y todas esas que tiene que hacer. Entonces, una sesión de rehabilitación, me imagino la mayoría de ustedes se dedica también a hacer rehabilitación, una sesión de rehabilitación como mínimo está costando en un promedio de $20. O sea, una sesión de ¿cuántos minutos? De 30 a 45 minutos en ciertos casos. O sea, ahora ese paciente también tiene que alimentarse. Y la alimentación de esos pacientes no es tan fácil. Y el doctor Padilla Maldonado nos estaba hablando acerca de la medicación. Y, por ejemplo, cuán importante es hablar acerca de los lácteos. El periodo de suspensión de lácteos que debe existir. O sea, el paciente que toma levodopa, carbidopa, tiene que tener un horario de alimentación. No es que el paciente no pueda comer todo tipo de medicación. El paciente puede comer todo tipo de medicación. Pero en cuanto a los lácteos, tiene que haber una hora antes, una hora después de la toma de medicación, no puede tomar lácteos. Porque si ese paciente toma lácteos en ese periodo, ese paciente lo que va a hacer es no va a responder adecuadamente al efecto de la medicación, porque la medicación no se va a absorber al torrente sanguíneo y va a producir más efectos secundarios que efectos benignos. Entonces, hay que saber también educar por ese lado. Por eso era importante la conferencia de hoy del doctor Maldonado, que parece que no logra conectarse. Entonces, es importante ir valorando todo eso. O sea, si nosotros hacemos una valoración de cuánto cuesta el tratamiento de una persona con enfermedad de Parkinson, estamos hablando aproximadamente en un promedio, digamos, de 150 a $200 mensuales, y si hacemos por 12 meses que tiene el año, entonces estamos hablando que ya estamos sobre los 2,400 a 2,800, incluso puede llegarse a $3,000 anuales solamente para el gasto en medicaciones exclusivamente para el paciente de Parkinson. Entonces tenemos que tener, ser bastante conscientes acerca de eso. No sé si ya ponemos en online a Ignacio, ¿estás tú por ahí? Sí, estoy aquí. Y bueno, Ignacio y también Ana Arroyo también está en línea, me imagino. Sí, Ana, por favor, quítele el... Exacto. Y si está, y si el doctor Maldonado también ha ingresado, pues que Pablo también se ponga online. Yo no veo que existan preguntas. Yo creo que vamos a empezar con las preguntas. Okay. Pueden hacerlo directamente a cualquiera, al doctor Ignacio Fernández, a Yolanda. En cuanto llegue también al doctor Maldonado, podemos hacerle preguntas sobre nutrición, y si no, pues las que pueda yo podré contestarlas en cuanto a eso. Pues dejo el chat abierto para las preguntas, por favor. Okay, Aquí hay una de Iván, que pregunta que si los padres normales pueden tener hijos con anomalías genéticas.
Si quieres respondo a esa. Pero, sí, por favor. Pues sí, la respuesta es que sí. De hecho, hay varias formas de cómo se pueden heredar a distintas enfermedades genéticas, incluyendo el Parkinson. Las dos mayoritarias es lo que decimos, lo que llamamos de forma dominante, en la cual solo hace falta recibir un fallo, ya sea de su papá o de su mamá, para desarrollar la enfermedad. Y normalmente, si ese fallo es un fallo que causa enfermedad, el papá o la mamá está afectado y el hijo va a estar afectado. Pero hay otra forma de heredar enfermedades genéticas que se llama de forma recesiva, en la cual hay que recibir un fallo del papá y un fallo de la mamá. Y cuando esos dos se juntan es cuando se ocurre la enfermedad. Como los dos, normalmente los papás solo tienen un fallo cada uno, ellos no tienen la enfermedad, pero cuando esos dos fallos se juntan en los hijos, ahí entonces los hijos sí que desarrollan la enfermedad. Entonces, sí se puede, y de hecho muchas formas de edad de inicio temprana del Parkinson, muchos de esos genes son de forma recesiva y vemos que los papás normalmente no tienen Parkinson y sin embargo los hijos tienen Parkinson, no solo tienen Parkinson, sino que además comienzan pues a eso, a una edad a los 20 o 30 años, lo cual es muy pronto para la enfermedad de Parkinson. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Yomiguano, una consulta. Yo he escuchado mucho hablar sobre el cannabis. ¿Qué hay con eso en relación a la enfermedad de Parkinson? Bueno, las respuestas o la forma de abordar es bastante polifacética, diríamos. Uno, desde el punto de vista comercial, o lo que comúnmente solemos decir, todo lo que sale en televisión, probablemente no todo es cierto. Entonces, el aceite de cannabinol se ha comercializado, se ha hecho mucho propaganda a nivel de radio, televisión y prensa. Incluso han habido videos que le dan un poco de cannabinol y el paciente con enfermedad de Parkinson sale caminando. Pero en realidad, o sea, no existen bases científicas. Incluso se ha demostrado que el aceite de cannabinol no tiene el efecto antiparkinsoniano o el efecto dopaminérgico, sinérgico que pretendían dar al aceite de cannabinol. Sin embargo, en varios foros y varios pacientes afirman que se siente mejor, pero se siente mejor porque se sienten mucho más relajados. Entonces, el aceite de cannabinol lo que puede hacer es tal vez mejorar un poco o estabilizar la ansiedad, el nerviosismo de un paciente. Entonces, ese paciente que tome el aceite de cannabinol va a temblar menos, va a desesperarse menos, entonces la sintomatología se vuelve menos evidente, pero no porque esté haciendo un efecto terapéutico en el control de la enfermedad de Parkinson. Entonces, dicho esto, si un paciente con enfermedad de Parkinson se toma un té de valeriana o un agua con valeriana, igualmente se va a sentir mucho más tranquilo, se va a relajar un poco. Hay muchas cosas, por ejemplo, que en el día a día, en la práctica médica, podemos recomendar a ciertos pacientes cuando van a ciertas reuniones sociales, porque el gran problema de los pacientes con enfermedad de Parkinson es el, primero, aceptarse como paciente con Parkinson y dos, el demostrarse ante la sociedad para que la sociedad también les acepte. Entonces, lo normal que suele hacer un paciente con Parkinson es que se vuelve un poco más aislado, se distancia de la sociedad, de sus amigos, de su familia, ya no concurre a las fiestas, ya no va a las reuniones. ¿Por qué? Porque dice que tiembla, no puede caminar, está un poco más torpe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que yo, por ejemplo, normalmente suelo hacer es con los pacientes con enfermedad de Parkinson que requieren ir a alguna reunión social o que sea, hay dos posibilidades. O se llevan un pedacito o una media tabletita de carbidopa, levodopa, se ponen en la boca y con eso se controla. O la otra posibilidad es de que, por ejemplo, tomarse en ciertos casos un sorbo pequeño de un whisky, de un coñac, de lo que sea,
que eso también les relaja bastante, les vuelve mucho más sociales, o sea, les quita ese nivel de angustia a las personas y eso hace que ya se vuelvan mucho más tranquilos, más sociales. Entonces hay que tomar mucho en cuenta. La otra, lo que decía también el doctor Fernández, ¿no? Es que, por ejemplo, el tabaco. No existen datos específicos acerca de cuán alto o cuán beneficioso es el factor tabaco en los pacientes con enfermedad de Parkinson, pero se ha visto de que, por ejemplo, que pacientes con Parkinson que fuman, la sintomatología es mucho más suave, mucho más leve que las personas que no fuman. Hay personas con Parkinson que fuman y mejoran en la sintomatología. Eso no quiere decir que todos los enfermos de Parkinson tengan que dedicarse a fumar. Entonces, lo que se están dando son los mitos y realidades que suelen existir acerca de la enfermedad de Parkinson. Hay cosas muy pequeñas que se pueden adaptar al día a día de las personas. Yo, por ejemplo, en este aspecto, no sé si he contestado la pregunta del cannabinoide. Gracias. Está satisfecha mi duda. ¿Alguna otra pregunta? Hay varias en el chat para ti, Carlos, o Vale. para el doctor Maldonado. Vamos a ver. ¿El chat de preguntas, me imagino, o el chat normal? Yo lo veo en el normal. Por ejemplo, aquí dice una que para el doctor Maldonado dice, ¿qué pasa si es que un paciente con Parkinson no tiene una buena alimentación y solo consume comida chatarra? Sí, efectivamente. ¿El doctor Maldonado está en línea o no? No he visto. Parece que no ha vuelto, ¿eh? Bueno, yo creo que en cuanto a la alimentación es muy importante, o sea, que la alimentación tiene que ser bastante equilibrada. Tiene que ser una alimentación estructurada tanto en lo que es carbohidratos, tanto con las proteínas como grasas. Dentro de ellas, tal vez dando un poco más de hincapié, por ejemplo, en cuanto se refiere a las frutas, por ejemplo, los cítricos, que son bastante antioxidantes. Dentro de los de carnes y mariscos, por ejemplo, los mariscos, por la cantidad de aceite de omega que tiene, la vitamina E. Además de eso, por ejemplo, no es que se dice que no coman proteínas o no, y dentro de ellos no coman los lácteos. Los pacientes pueden tomar lácteos cuanto lácteo quieran o deseen. El problema es en la organización, el horario de ingesta de este tipo de productos. Todos los productos lácteos tienen esa gran desventaja de que pueden bloquear la normal reabsorción de la medicación a través de la mucosa gástrica. Entonces, mientras más proteínas y específicamente lácteos tome el paciente, la absorción de la medicación va a ser menor. O sea, si hacemos una proporción de absorción de la medicación, por ejemplo, una persona que tiene levodopa, lo toma con la barriga vacía, que suelen decir, o sea, sin tomar ningún tipo de alimentación ni nada, se toma la medicación con un vaso de agua. Esa persona normalmente va a absorber el 80% de la medicación. O sea, no se absorbe el 100% a través de la mucosa gástrica, se absorbe el 80%. Y si ese paciente, además de tomarse la medicación, se ha tomado algo de producto lácteo, que es leche, yogur, mantequilla, queso, lo que sea, la absorción de esa medicación va a bajar incluso hasta el 20-30%. Entonces ya hemos perdido una gran proporción de la medicación. Y ese 20-30% que se ha absorbido a la sangre llegará al sistema nervioso central, o sea, a los receptores específicos donde van a actuar las partículas de dopamina, llegará en un 80%. O sea, hemos perdido una gran cantidad de proporción de la medicación. Entonces, por eso es importante de que a los pacientes con enfermedad de Parkinson podamos orientarles, educarles, darles a conocer cuáles son las interacciones con los distintos tipos de alimentación y específicamente con los productos lácteos. Entonces, no es porque el médico dice no se tome leche por esto o no se tome leche. Por ejemplo, yo cuando estuve en Ecuador, durante mi estadía, vi muchos pacientes y en ocasiones venían y tomaban la medicación delante de mí. Entonces le decía, bueno, tome la medicación, se sacaba la medicación, sacaba un botecito de yogur y empezaba a tomarse la medicación. Entonces,
esos pacientes van a requerir mayores dosis de medicación y al requerir mayor dosis de medicación, los efectos secundarios o colaterales de la medicación van a ser mayores. O sea, los movimientos involuntarios, que son los más visibles en este tipo de pacientes, se van a ver de mayor manera y ese paciente no va a responder adecuadamente a la medicación. O sea, en un paciente, desde ya con una buena estrategia farmacológica, con una buena estrategia nutricional y con una buena estrategia de rehabilitación, tanto rehabilitación psicológica como rehabilitación motora, va a mejorar aproximadamente en un 70-80% durante el primer periodo de la enfermedad. Que tenga posteriormente menor o mayor efectividad todo este tipo de estrategias, pero sin una estrategia bastante organizada en el manejo de enfermedad de Parkinson, yo creo que la mayor parte de manejo o tratamiento de paciente va a ser inefectiva y va a conllevar a que el paciente en sí pierda confianza en el médico, pierda confianza en la sociedad y pierda confianza en sí mismo. Entonces, otro de los puntos importantes que debemos como tratantes, como orientadores de pacientes con Parkinson, es que hacer hincapié en cuán importante es la confianza médico-paciente. O sea, saberles explicar que no todos los pacientes van a responder a la medicación de la misma forma que el otro paciente y probablemente tendremos que buscarnos 3, 4, 5 medicaciones diferentes para poder llegar a obtener un resultado adecuado en una persona. Entonces, el gran problema que tenemos es de que el paciente va al médico, le dan la medicación, si la medicación le hace bien, dice qué buen médico que he tenido, pero si la medicación no le hace bien, la sintomatología no mejora, va y dice, es que ese médico solo es nombre, me han recomendado, pero no me ha hecho nada, estoy peor de lo que estaba. Entonces, ese paciente va a ir a otro médico, el otro médico le va a recetar otra cosa, va a estar igual de mal, va a ir a otro médico. O sea, yo, por ejemplo, esta semana he visto a un paciente que ya tenía, yo lo conocí en el 2015, en mi estadía en Ecuador, y ya iba con el cuarto, quinto médico, y le pregunto, ¿pero por qué se ha ido por tantos médicos? Y le preguntaba la medicación que iban dando todos los médicos y la única variación que había eran los nombres comerciales de la medicación. El nombre de fábrica, el original, era el mismo, pero ese paciente iba pasando de médico en médico. Entonces, ese problema tenemos no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial, es el gran problema de ganar esa confianza del paciente. Si un paciente tiene confianza en el profesional, en el médico que le está atendiendo, ese va a ir súper bien, sea donde sea. Y yo siempre digo, o sea, cuando hay una confianza verdadera, el médico de la esquina, el barbero de la esquina le va a ir súper bien. Pero si no hay una relación de confianza médico-paciente, puede irse al mejor hospital del mundo, al mejor médico del mundo, que no van a dar resultados las estrategias de tratamiento que se puedan armar. ¿Alguna otra pregunta por ahí para...? Yo voy a aprovechar a ver si los demás se enrumbamos un poquito. Una pregunta importante, por ejemplo, para Ignacio, sería... ¿Cómo han resultado los análisis? Vamos viendo que los análisis genéticos de pacientes con enfermedad de Parkinson están centrados más en la población mestiza, diríamos, en Latinoamérica, ¿no? O sea, probablemente gente o personas que tienen descendencia europea o algo tienen de europeo por ahí. Pero ¿se han hecho o no se han hecho estudios específicamente en grupos poblacionales completamente indígenas, o sea, gente que no ha tenido algún tipo de mezcla, de cambio en la sociedad? No se ha hecho por razones de acceso a esas poblaciones y en realidad es relativamente difícil, pero desde el punto de vista genético lo que sí podemos hacer es que podemos hacer análisis de la ancestría amerindia que muchos mestizos en Latinoamérica llevan. Sí podemos hacer estudios específicos para esa parte del genoma que viene de poblaciones indígenas. Por ejemplo, la población peruana de media tiene alrededor de 40-50%, bueno, no más, casi el 70% amerindio y después el resto es europeo, sobre todo español, italiano, portugués. Entonces,
ese 70% de información genética que viene de la población indígena se puede extraer de la información genética de cada una de las personas y hacer estudios con eso. Aunque las personas no sean 100% indígenas, sí que se puede, y de hecho nosotros vamos a publicar ahora dentro de poco un estudio que hemos hecho en el cual identificamos varios genes nuevos que están asociados al Parkinson en poblaciones nativas indígenas, específicamente utilizando población mestiza. Así que sí se puede hacer. Doctor. Dígame. ¿Aló? ¿Había una pregunta por ahí? Sí. Sí. Doctor. Sí. ¿Puedo acotar algo en cuanto... Por favor, introdúcete, por favor. ¿Quién es? Hola, mi nombre es Jorge Luis Pineda. Les saludo desde la ciudad de Otavalo, Imbabura, Ecuador. Bienvenidos. Ya. Bueno, en cuanto a este tema que hablamos acerca de las etnias que tiene que ver con el Parkinson, bueno, yo podría, no sé si puedo acotar algo que tal vez pueda ser como constructivo. Yo trabajo en comunidad durante como casi algunos años y tengo un poco de experiencia en cuanto a este tipo de problemática con el Parkinson. Por lo general, en los pueblos indígenas de aquí en los pueblos indígenas de aquí del Ecuador, especialmente en la zona norte, en donde yo estoy trabajando actualmente, es un poco más, se puede evidenciar un poco una minoría quiero decir, de pacientes con Parkinson en la etnia indígena Otavalo, Quichua Otavalo. Puesto que podemos hablar acerca de los factores socioeconómicos, ¿ya? Por lo general, el pueblo quichua o el pueblo indígena siempre ha estado activo en sus labores diarias, cotidianas. Entonces, sabemos que el Parkinson, aparte de ser una enfermedad genética, también es una enfermedad de salud mental o degenerativa a nivel neuronal. Entonces, todo esto conlleva a que un paciente pueda llegar también a tener lo que es el Parkinson. Entonces, ¿por qué yo hablo acerca de una diferencia entre una cultura y la otra? O la etnia mestiza, en este caso, y la etnia indígena. Pues la etnia indígena, por lo general, desde que tiene uso de razón, está siempre permanente, activamente en un trabajo, o está siempre, o sea, realizando cultivos en sus terrenos, en sus campos. Entonces, como que esto no le da como tiempo para estancarse en lo que es en lo que es como sentido emocional, y esto no, como que no les afecta en gran manera lo que es la degeneración neuronal. Entonces, a lo que voy es que no se ha evidenciado mucho el problema, lo que es el Parkinson en las comunidades indígenas, debido a que ellos permanecen activos socioeconómicamente. O sea, desde el día que nacen, o sea, ellos siempre están trabajando, trabajan fuerte, y a la misma vez, o sea, no cuentan con un seguro o no cuentan con una pensión jubilar. Entonces, o sea, ellos como, hasta inclusive hasta su último día de su muerte, digámoslo así, es posible que mueran trabajando. Entonces, yo puedo, bueno, es una observación que yo he hecho, ¿no? En cuanto a en relación a lo que es la enfermedad de Parkinson, entre una cultura y la otra. Muchas gracias, Jorge Luis, excelente observación. Yo también soy ecuatoriano, radicado en España, pero soy latinoamericano igual. Y vengo de la ciudad de Guaranda, es una ciudad que se encuentra en el altiplano ecuatoriano. Entonces, en una ciudad donde la población indígena es mayoritaria frente a la mestiza, lo que podemos ver, o sea, lo que he palpado yo como médico, y se ve una gran cantidad, Ignacio, yo creo que es importante que se tome en cuenta en algún momento, llevaremos a cabo el proyecto de investigación
que siempre me has propuesto, que lastimosamente por A o B circunstancias no hemos podido cristalizar, pero parece que vamos a empezar a trabajar en ese aspecto, es que, por ejemplo, en la población indígena, el cruce, ahora mismo el cruce genético que está existiendo se está volviendo bastante cerrado. Entonces, no hay una mezcla importante, una variación importante de lo que es la parte genética, y se ha visto una alta cantidad de pacientes con enfermedad de Parkinson. El problema, como decía Jorge Luis, es que, por ejemplo, el paciente el indígena, el paciente que vive en el campo, no tiene tiempo para ocuparse de sus problemas psicoemocionales. O sea, hay menos pacientes, hay menos enfermos con Parkinson que tengan depresión en la etnia indígena que los pacientes con enfermedad de Parkinson en la ciudad. Eso quiere decir que probablemente los niveles o las proporciones o datos estadísticos de depresión en la población civil, en la población, digamos, en el grupo poblacional de la ciudad, es mucho más alto que en la parte de la población en los Andes latinoamericanos. Por otro lado, la proporción de que haya probablemente o se tenga estadificado en menor cantidad pacientes con enfermedad de Parkinson en la etnia indígena es que las personas que sufren de alteraciones del movimiento y dentro de ellas personas con Parkinson no tienen una accesibilidad adecuada a la valoración médica. O sea, no tienen acceso a los servicios sanitarios básicos ordinarios. Entonces, los pacientes, muchas enfermedades en la población indígena están infravalorados, infraestratificados. Por ejemplo, yo estuve en uno de los pueblos más altos de Ecuador, se llama la comunidad de Pucará, que está en la provincia de La Suay. Hay una etnia Pucará, que también tienen unos cruces dentro solamente de la misma etnia y tienen una vestimenta indígena, pero son de piel blanca, piel fina, ojos azules, o sea, tienen unos rasgos totalmente europeos. Pero, ¿cuál es el problema de la monogamia o la monogenia que existe? Es que la cantidad o la variedad de enfermedades hereditarias son mayores, se presentan en mayor proporción. Espero que en algún momento con Ignacio podamos darnos ese lujo de viajar a ese pueblo y verdaderamente ves un laboratorio humano que vas a encontrarte, ¿no? O sea, con ojos totalmente distintos cuando vas viendo las distintas alteraciones patológicas a nivel mundial. Entonces, yo creo que para cerrar esta pregunta es que la etnia indígena, la población de los Andes ecuatorianos, en realidad la probabilidad es de que tengan, además de Parkinson, y tengan una depresión media o depresión mayor es bastante baja, porque, como decía, la persona del campo, el indígena, no tiene tiempo para ocuparse de eso, ¿no? Trabaja desde la mañana hasta la noche y probablemente termina trabajando hasta el último día de su vida. Cosa que, por ejemplo, en las ciudades eso está un poco, no porque trabajemos menos, sino porque las condiciones de vida son totalmente distintas. Vamos a aprovechar, tenemos 12 minutos más. Hay una de las preguntas que sería para Ignacio, dice, si el Parkinson proviene de la genética, ¿cómo poder evitar a los futuros hijos? Esa es la pregunta del millón. Sí, por desgracia ahora mismo no tenemos nada, porque no tenemos medicación neuroprotectora ni nada que lo pueda impedir. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es que si hay una... Bien que esté comprobado por un test genético o una sospecha de que podría haber un factor genético porque hay varios familiares afectados, yo lo que siempre recomiendo a los hijos, sobre todo jóvenes en estas familias, que pues eso, que lleven a un extremo lo de comer sano, lo de hacer ejercicio, o sea, todas las cosas que sabemos que pueden ayudar a prevenir el Parkinson, que hagan todo eso, incluso sin saber si
si ellos mismos portan el fallo o no, simplemente porque el riesgo cuando se tienen varios familiares afectados está aumentado. Entonces hay que hacer todo lo posible por prevenir las cosas que podemos controlar. La genética por ahora no la podemos controlar, entonces lo que hay que hacer es evitar todos los factores ambientales que comenté, intentar pues, no estar expuesto a pesticidas, intentar no darse golpes en la cabeza, no hacer cosas que hagan que podamos tener contusiones, si tenemos una inflamación, tomar antiinflamatorios, todas las cosas que comenté antes al principio de mi charla, y aparte pues lo que estábamos hablando de eso, de comer sano, de hacer ejercicio, todo eso es lo único que se puede hacer por ahora. Nuestra idea es que en los próximos años pues podamos empezar a buscar terapias neuroprotectoras, pero para ello necesitamos encontrar personas que no estén todavía con la enfermedad, que estén en un alto riesgo y que podamos ver si tomando estas terapias neuroprotectoras esas personas no desarrollan el Parkinson o no. Entonces esos estudios son los que espero que se puedan realizar pues, en los próximos 2 o 3 años. La siguiente pregunta dice, diga. Doctor, perdón que le interrumpa nuevamente. Con respecto al tema que toparon hace un momentito acerca del tema genético, me gustaría acotar algo bien importante. No sé si puedo, disculpe que me tome atribuciones. No, por favor, estamos para eso. Ya, bueno, también, quisiera también como mencionarles que trabajo actualmente para el Ministerio de Salud Pública como técnico de atención primaria en salud, el TAPS. Nuestro trabajo prácticamente es promocionar la cartera de servicios y a la misma vez prevención de enfermedades en las comunidades con los pacientes. Entonces, algo que se nos ha capacitado a nosotros en la parte preventiva como TAPS en el Ecuador es que para evitar como problemas genéticos, también existen también dos factores muy importantes. Una de ellas mencionó también nuestro antecesor, quien dijo que evitar todo lo que son como lo que son factores químicos, ¿no? O si no serían los factores ambientales, como por ejemplo los químicos, o bueno, en especial los químicos, ¿ya? Si existe un campo donde habitemos y existe una contaminación extrema, también eso puede afectar genéticamente, nos capacitaron. De igual manera, otro de los factores que también puede afectar en la genética, también decían el factor biológico, que quiere decir, o sea, una relación conyugal que tenga que ver con la línea sanguínea, de primera línea sanguínea, ¿no? O sea, quiere decir, o sea, entre familiares. También nos capacitaron que este es un factor también potencial para tener como un riesgo genético a futuro. Y entonces, tomar mucho en cuenta, yo creo, estos dos factores también, porque muchas veces en la actualidad, claro, vivimos en un mundo o en una época donde ya estamos tergiversando lo que es los valores. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que... Ok, señor, brevemente, por favor, hay muchas preguntas. ¿Puede terminar su pregunta, por favor? Entonces, tomar en cuenta esos dos factores nada más, especialmente el factor biológico. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Luis. Habíamos hablado acerca de que la variedad genética en ciertos grupos poblacionales ha ido decreciendo. O sea, no hay mayor variabilidad genética, no hay cruces. O sea, siempre están dentro del mismo grupo. No sé qué es lo que piensas tú, Ignacio. A ver, yo, por ejemplo, conozco mucho, tal vez un poco más el medio ecuatoriano y, por ejemplo, hay pocos cruces, digamos, entre un indígena y un blanco, un indígena mestizo, un indígena con un negro, un indígena con un mulato, o viceversa. O sea, lo más frecuente en Ecuador es de que la mayor parte de parejas vienen de la misma etnia. Entonces eso también hace que, por ejemplo, la variabilidad genética sea menos y la alteración genética sea mayor, creo yo. No sé, Ignacio, ¿qué piensas al respecto? Yo soy poco entendido en eso.
No, sí, tiene definitivamente sus desventajas. Una de las cuales es que aumenta sobre todo el riesgo a las formas heredadas de formas recesivas que estaba comentando antes, donde tienes que recibir un fallo de tu papá y otro de mamá. Si los papás y las mamás están muy relacionadas, es muy posible que ellos tengan fallos genéticos porque vinieron de sus antepasados, que vienen todos del mismo árbol. Entonces, el problema sobre todo es con las formas recesivas. Pero bueno, también hay que tener en cuenta de que si una mutación o un fallo genético no fue introducida, por ejemplo, en una población, por ejemplo, esta mutación que es muy común en europeos, si no fue introducida en indígenas, si los indígenas no se cruzan con los europeos, no tienen la probabilidad de tener ese fallo genético. O sea que tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero en general, para un genetista, cuanta más homogeneidad, normalmente peor. Cuanto más mestizaje, mejor, porque evitas todos estos fallos que pueden ser recesivos y muchas de estas enfermedades son mucho peores que las formas dominantes, porque normalmente las formas dominantes, a través de la selección natural, esas personas fallecen antes de tener muchos hijos y entonces pues desaparecen de la población, mientras que estos fallos graves no ocurren en esa forma. Entonces sí, yo siempre digo que el mestizaje lo mejor. Pues efectivamente yo creo que sí, desde todo punto de vista. Hay dos preguntas que dice de parte de Kenny, creo que dice, doctor, yo trato a mi padre y a mi madre con café Ganoderma lucidum y ha mejorado muchísimo su salud. Eso me recetó una doctora colombiana y realmente su mejoría es notable. ¿Usted conoce este producto? Bueno, la pregunta yo no sé si fue para el doctor Maldonado, para el doctor Hernández, para Anita Arroyo, ¿para quién? Kenny, si puedes comentarnos algo. Sí, doctor. Sí, muy buenos días. Mi doctor, bueno, yo hice una pregunta para usted específicamente, ¿no? Y bueno, si alguien de los doctores igualmente del grupo me podrían ayudar, porque realmente yo igual veía una situación muy difícil en mis padres. Mi madre sufre de una artrosis severa, mi padre sufre de Parkinson. Entonces, créase que para mí fue un cuadro bastante difícil, al yo ser la única hija que vivo con ellos, cuidándoles, aparte de eso mi trabajo y todo eso. Entonces, él estaba tratando con medicina alopática, con todo el tratamiento que me había indicado, pero más de eso, una doctora colombiana me recetó que le tratara con el café Ganoderma lucidum, que es un producto que viene de Malasia, ¿no? Entonces, bueno, según los estudios científicos que yo igual he investigado en internet, me manifiestan que este hongo tiene muchos oligoelementos y, o sea, muchas cosas beneficiosas para la salud. Les empecé a tratar a los dos. El café viene en presentación de sobres y realmente he visto una mejoría muy notable. Y bueno, digamos así, porque yo soy una persona de escasos recursos económicos y no podría gastar, o sea, tanto medicamento a mis padres. Y yo he visto una mejoría muy notable, ¿no? Entonces, yo lo he visto como alternativa para las personas de pronto con también escasos recursos económicos, la verdad, porque es bastante notable la mejoría de mis padres. Entonces, no sé, por eso le preguntaba a mi doctor si usted a lo mejor conoce ese producto, o le invitaría a que también lo investigue para que de pronto, pues, también se pudiera aportar, ¿no? Para la gente de escasos recursos económicos, porque en verdad el tratamiento para el Alzheimer es bien caro y esas situaciones, porque a veces la medicina alternativa como que queda de lado, entonces, pues yo le he combinado de esa situación, ¿sí? Entonces, yo soy licenciada y trabajo en un colegio, pero además de eso he hecho cursos de fisioterapia, cursos de medicina. Entonces, me ha llamado mucho la atención eso y he visto la mejoría de mis padres bastante bien. Entonces, ahora me he emocionado porque usted manifestaba que la nutrición se utiliza la cafeína en la nutrición del enfermo de Parkinson. Entonces, o sea, yo he llegado a la conclusión de que realmente el café les hizo bien. Entonces, eso quería compartir, doctor, con usted, con todos los panelistas, de pronto puede servir para... Déjame decir algo primero, señora. Ignacio y Carlos, depende si tú quieres hacer preguntas de cosas personales. No sé, es su decisión para hacer contestación, ¿ok? Yo creo que debemos continuar con el tipo de preguntas para el grupo, ¿no? Preguntas
no tanto personales, sino más, más abocados a la parte científica. Yo agradecerle a Kenny Martínez que en verdad, o sea, todo lo que no tenga un fundamento científico, no lo podemos corroborar. O sea, todo tipo de tratamiento, manejo que se haga y que no sea reproducible, no sea documentable, hasta cierto punto no tenemos esa capacidad de decir si está bien el tratamiento, sígalo, recomendar a otras personas, ¿no? Siempre hay que basarnos en datos que podamos nosotros corroborar, sin querer desmerecer ningún tipo de terapias, ningún tipo de tratamiento. Seguro que dentro de la medicina alternativa igual habrá elementos que puedan ayudarnos en el manejo del día a día de estas personas, pero mientras no existan datos científicos no podríamos hacer ningún tipo de recomendación. No sé, tú, Ignacio, ¿qué piensas al respecto? Completamente de acuerdo. Y pienso lo mismo sobre el cannabis, por ejemplo, que se hablaba antes. Pienso exactamente lo mismo, que hasta que no haya un estudio yo me fío solo de lo que veo publicado y que está hecho, o sea, bien diseñado, el experimento está bien diseñado con una corte de pacientes. Y también hay que pensar que a veces lo que funciona para una persona, pues que sea europea o porque come no sé qué, a lo mejor no funciona para otra. Entonces también hay que tener unos estudios en muchas poblaciones diferentes y asegurarnos de que lo que sirve para todos los pacientes. Sí, efectivamente. Yo creo que ha sido una tarde excelente de poder doctor, una pregunta, perdón que le corte. ¿La música terapia funcionaría en el caso de Parkinson? Sí, eso sí, científicamente está demostrado, sí. Son datos medibles, son datos reproducibles. Incluso dentro de una disertación de mi doctorado también se habló acerca de la musicoterapia, que tiene sus efectos adecuados, pero eso de la musicoterapia viene ya desde los años 90. Científicamente. Y afortunadamente tendremos una conferencia acerca de los efectos de la musicoterapia en la enfermedad de Parkinson. Para cerrar, agradecerle a Ignacio. No vamos a poder contestar todas las demás preguntas. Si queréis, las preguntas podéis hacernos llegar a través del correo electrónico de la Fundación Parkinson Ecuador para hacerles llegar a los profesionales que han tenido en la conferencia el día de hoy. El 24 de octubre a la misma hora tendremos la conferencia sobre estabilidad y manejo de la estabilidad postural del paciente con enfermedad de Parkinson. Habrá la conferencia sobre terapia ocupacional en pacientes con enfermedad de Parkinson. Y otro de los puntos importantes que también se dará es la terapia de lenguaje y de oclusión en pacientes con enfermedad de Parkinson. Eso quedará ahí tienen la temática que se va a dar el sábado 24 de octubre a las 10 horas ecuatorianas, y están las diferentes horas a nivel mundial. Contaremos con la participación de la Magister Natalie Vega de Ecuador, Andrea Pintos de Chile, Karen Guzmán de Chile. Quedáis todos invitados, ya sabéis, quienes participan en los talleres deberán cumplir como mínimo con el 80% de talleres para poder acceder al certificado que está avalado también por la Universidad de San Francisco de Quito. Así es que, para no extenderme más, muchas gracias a todos quienes hemos tenido esta tarde de docencia y agradecerle a John. Muchas gracias, John. Ok, muchas gracias a todos y nos vemos en 2 semanas. Un abrazo. Gracias, Ignacio. Sí. Hasta luego. Ok, estamos, ok. Déjame ver. Gracias. Ok, bien. Gracias. Ok, no está grabando ahora. Bueno, John. ¿Dónde empieza la conga? El conga. Yo voy a empezar, Carlos. Así. Bueno, John, ha sido un placer y la verdad hermosa la tarde, con muchos participantes y espero que los próximos talleres... Pero sí. Carlos, no sé, en América necesita tener mucho cuidado dando aviso a pacientes de cosas personales. Ya. Es ilegal en América.
porque el paciente cambia su terapia y muere la persona, va a tener problemas. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado, no podemos... ¿En Latinoamérica también lo mismo? Sí, efectivamente, o sea, no se puede hacer recomendaciones de medicaciones que no tengan un sustento científico, un sustento reproducible, ¿no? Entonces habrá mucho tipo de cosas que se puedan hacer, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Sí. Yo lo único que pediría es a todos que los participantes que los próximos talleres sean un poco más activos, preguntar, porque el objetivo de este taller no es mostrarnos nosotros como conferencistas hacia la sociedad, sino que esas personas que participan en estos talleres vayan ganando un poco de orientación, de conocimiento y que después puedan aplicar en el día a día. O sea, es el objetivo grande de estos talleres organizados por la Fundación Parkinson Ecuador, es brindar lo que es un objetivo, la orientación, la educación, tanto a profesionales, tanto a pacientes y familiares. Entonces, es lo que debemos nosotros seguir y luchar por eso. O sea, yo creo que, el día de hoy me he puesto yo de moderador, pero yo creo que en las siguientes conferencias ya vienen muchas otras personas que van a estar de moderadores, donde yo ya pasaré a segundo plano completamente, pero el objetivo de la Fundación Parkinson Ecuador es orientar, educar, rehabilitar a la población en general. Así es que, John, yo te agradezco un mundo y ya espero que nos envíes el link para 2 semanas y poder reunirnos. ¿Te parece? Ok. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en 2 semanas. Hasta luego. Yo voy a quedar aquí. Hasta luego. Yo voy a Hasta quedar luego. aquí, okay. Gracias.